Hay un tema que está sobre la mesa que tiene que ver con las PASO, ¿sí? Las primarias abiertas simultáneas obligatorias, algo que se institucionalizó durante el segundo gobierno de Cristina, una idea en su momento de Juan Manuel Abal Medina, ¿sí? ¿Era jefe de gabinete? Era jefe de gabinete, un histórico docente de la Facultad de Ciencias Sociales, donde históricamente arregla con los radicales para que el peronismo nunca pueda conducir la carrera de ciencia política. Entonces tenemos una carrera radical en ciencia política. Macanudo. Cosas así. Pero bueno, esa es la internita de la facultad. Pero bueno, fue jefe de gabinete de Cristina y en su momento impulsó esta modificación que fue que se hicieran en todos, antes de cada elección, una primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Cuál es el espíritu de una primaria abierta, simultánea y obligatoria? La democratización interna de los partidos. ¿Sí? O sea, que el que tiene la lapicera en cada partido tenga no solo que negociar más, sino que si en algún partido hay tales diferencias internas, por ejemplo, que no se logra conformar una lista unificada de diputados, ¿sí?, haya dos listas internas de diputados, se haga esta primaria abierta para que cualquiera pueda ir a votar y después se arma la lista final en términos proporcionales de cuál saque más. ¿Sí? Y la lista final de diputados o de senadores no es la del que tiene la lapicera, sino la proporcional de cómo termina en la elección interna, en la primaria de ese partido. En ese sentido, hago toda esta introducción porque yo, como politólogo, tengo una mirada sobre esto. Me parece interesante las PASO, las primarias, para las cuestiones legislativas. Creo que son un problema para las cuestiones ejecutivas y sobre todo para presidente. Justamente porque los partidos que están en gobierno, ir a una PASO, sobre todo cuando la persona que está en la presidencia tiene todas las de perder, termina generando un vacío de poder, el famoso Pato Rengo, muchos meses antes de que ese gobierno termine. Ni hablar de que, a mi entender, los partidos tienen que poder resolver, no de forma interna, pero con la vida partidaria y no de forma abierta, la candidatura presidencial. ¿Sí? No, insisto, las candidaturas para diputados. Está bueno que haya paso para las listas de diputados, porque eso genera democracia interna en los partidos. Pero no genera democracia interna en los partidos una primaria para la candidatura presidencial. Lo único que genera es problemas. Bueno, es lo que pasó en 2019, de hecho. Es lo que pasó en... Sí, claro. Y después está a ver quién la usa bien, quién la usa mal. En general la usan mejor los que están en la oposición, porque justamente no tienen el problema de gobernar. Ahora, los que están gobernando, les genera un problema ir a una PASO, sobre todo en presidencial, porque el presidente tiene que inclinarse por alguien que puede llegar a perder. Ni hablar de si el propio presidente va a una PASO. ¿Y qué pasa si el presidente pierde una PASO? Se termina el gobierno 6 meses antes. O sea, es un real problema que está efectivamente vigente. Y hay una parte, ahora vamos a escuchar lo que dijo hoy Guado de Pedro, aquí en el Destape Radio, con Roberto Navarro. Hay un sector del Frente de Todos que le está planteando al presidente o eliminarlas o no tener una PASO presidencial. Vamos a escucharlo a Guado. La discusión que hay sobre las PASO es pública y por eso. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que la gente está para definir, para votar, las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna, eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos, la mayoría, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. El presidente, que es el presidente, por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, claro. La presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández, y por eso se generan tensiones y se discute públicamente, porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la
¿Y cuál es idea que tienen ¿Y ellos? cuál es la otra opción que Ahí estaba Guado de Pedro y a la mañana aquí en el Destape Radio con Roberto Navarro. Para ser justos, no creo que el argumento que pone Guado de hay 4 elecciones en un año, o incluso la cuestión económica de cuánto cuesta una elección, sea lo que está de fondo. Insisto, las elecciones son gratis. Me va a decir, pero cuesta. Las elecciones son gratis. O sea, no se puede poner un costo monetario a una democracia. ¿Sí? Pero sí lo que está expresando Guado de Pedro es que hay un montón, y sobre todo los que son ejecutivos del Frente de Todos, que dicen, che, va a ser un problema si vamos a una PASO, y sobre todo si vamos a una PASO presidencial. Bueno, el presidente Alberto Fernández también se refirió hoy en un evento de la CELAC, ¿sí? Se refirió justamente a esta cuestión. Vamos a escucharlo un poco. Yo creo que lo mejor es que la gente vote. Yo creo que cuanto más movilicemos a la gente en un proceso de votación, en una PASO? eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. No es lo que yo resuelvo, porque la verdad para cambiar las PASO o eliminarlas hace falta una ley. O sea, no está en mis manos. Por eso, no está en mis manos. Yo no tengo el poder de poner o sacar las PASO. Por lo tanto, ese es un tema que me excede. Pero vos querés mantener las PASO. Es que yo creo que ha sido un gran instrumento que Cristina creó. Y está claro que otros sectores no quieren que haya PASO. Bueno, no sé, yo también estoy dispuesto a dar ese debate, porque yo no soy un necio, ¿ok? Pero lo que digo es, yo creo que las PASO fueron un gran instrumento que Cristina creó, fueron un gran instrumento que permitió que la sociedad se meta en los partidos políticos, y creo que es un gran instrumento para calificar a los candidatos. Es decir, que la gente diga, este es el mejor candidato. Este es el mejor candidato. Perdón, me equivoqué, no era en la CELAC, sino que era en la entrevista que tuvimos acá con Roberto Navarro ayer. Están todos tirando argumentos que no son. De vuelta, es cierto lo que dice el presidente no puede derogar las PASO. Las PASO están por ley. Entonces, si no se hacen las PASO, lo tiene que decidir el Congreso, y el Congreso no lo va a decidir. Lo que le está planteando una parte importante del Frente de Todos al presidente es que no haya PASO de hecho en el Frente de Todos para la candidatura presidencial. ¿Sí? O sea, que el Frente de Todos vaya con un candidato presidencial a la PASO, que sea el candidato presidencial para la elección general. ¿Por qué le plantea esto? Porque el presidente ya ha dicho, yo quiero competir. Y la verdad que no hay ningún sector del Frente de Todos que esté candidateando al presidente para una reelección. El 17 de octubre pasado hubo por lo menos 3 actos importantes de distintos sectores del Frente de Todos, y en ninguno se planteó que la continuidad de este proceso político tiene que ser el actual presidente. Entonces, lo que le estaba diciendo Guado, bajo esto de, no, bueno, que no votemos tantas veces, es, no, en realidad, estamos diciendo es que no haya una candidatura, no haya una PASO presidencial. No haya una PASO presidencial. Veremos cómo lo logra resolver el gobierno. De vuelta, imaginen un escenario en el cual hay una PASO con 2 candidatos del Frente de Todos, no importa cuáles sean, pero que uno sea el presidente. ¿Qué pasa si el presidente pierde? En agosto del año que viene. Es 6 meses por delante de gobierno. Pregunto ignorante, cuando se hacían las internas en los partidos, por ejemplo, Menem para su reelección, ¿hubo interna en el PJ en ese momento para decir si Menem iba por la reelección? Porque la primera candidatura fue con Cafiero. La primera interna fue con Cafiero. ¿Sabes qué? Creo recordar que no. Por ahí algún oyente ahora me corregirá. Creo recordar que no, que la interna para definir... Pero fue una interna. Claro. No fue abierta. No puede por eso digo, votar. Aún si no fuera abierta, digo, para decidir su reelección. ¿Compitió con otro candidato o el peronismo dijo, bueno, listo, ya está, que Menem vaya por la reelección? Yo creo que no, que fue directamente él. De hecho, logró modificar la Constitución para tener una reelección. Pero las internas no eran abiertas, no eran simultáneas, no eran obligatorias. El cambio de primarias abiertas, yo insisto, para mí las PASO son muy útiles en términos legislativos, son muy problemáticas en términos ejecutivos. Después está la otra cuestión, la oposición, si no tiene PASO, tiene un problema, porque ellos sí tienen muchos candidatos que tienen que dirimir, no tienen el problema de gobernar, no se pueden ir una PASO sin ningún problema. Es prácticamente imposible que el Congreso argentino cambie la ley electoral. Por tanto, PASO va a haber. La discusión no es si hay PASO o no hay PASO, es si el Frente de Todos usa la PASO en la categoría presidencial. Claro.
si el Frente de Todos usa la PASO en la categoría presidencial. Y mi opinión es que no debería usar la PASO en la candidatura presidencial si el presidente está dentro de esa PASO. Pues es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme para un país cuya economía sabemos lo que es. O sea, por cualquier excusa tenés una corrida, por cualquier excusa tenés una remarcación, por cualquier excusa tenés o sea, puede ser muy problemático. Sí, bueno, eso, tenemos el ejemplo cercano que fue en 2019, cuando Macri pierde la PASO, que al otro día una devaluación enorme. Exacto. O sea, digo, el ejemplo más cercano, y después hasta Alberto Fernández tuvo que salir a decir... Te iba a decir exactamente eso. Está todo bien, probablemente sea el presidente. Hubo una devaluación enorme frenada por Alberto Fernández, que salió a darle una mano a Macri diciendo al dólar a 60 está bien, tranquilos. ¿Sí? Macri nos echó la culpa a los que votamos contra Macri de esa devaluación fuerte. Pero bueno, ahí está la discusión en este momento. Ayer estuvimos con Germán Martínez, que nos dijo que él no tenía ninguna instrucción de presentar ningún proyecto al respecto. Después apareció un bloque muy pequeño que votó algunas cosas con el Frente de Todos, que justo presentó algo, entonces lo vendieron como que era un bloque aliado del Frente de Todos. El gobierno no ha presentado ningún proyecto de ley y no tiene los números además para cambiarlo. Por lo tanto, no va a pasar que no haya PASO. Insisto con esto, lo que está en discusión es si el Frente de Todos usa o no usa la PASO en la categoría presidencial. Si yo tuviera que opinar, recomendaría que no, y que lo diriman antes quién va a ser el candidato o la candidata. ¿No? Bueno, se los dejo picando.